tener una mente espiritual y poseer una mente espiritual. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, dice la palabra. Pero los que son conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Romanos 8, versos 5 y 6. Capítulo 8, versos 5 y 6. Gloria a Dios. El andar conforme al espíritu significa tener una mente puesta en las cosas del espíritu. También significa tener el espíritu rigiendo a la mente. Significa tener el espíritu controlando nuestra alma. Gloria a Dios. Los que obran de acuerdo con el espíritu son precisamente los que están ocupados en las cosas del hombre interior y cuya mente es, pues, espiritual, porque se ocupan en las cosas espirituales, hurgan la palabra, la escudriñan, estudian los versículos, los significados. Gloria a Dios. El andar por el espíritu simplemente significa que la mente bajo el control del espíritu se ocupa de las cosas del espíritu. Gloria a Dios. Esto implica que nuestra mentalidad ha sido renovada, ha sido regenerada. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, tenemos acceso a la renovación total de todo nuestro ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es necesario que después de recibir el bautismo, que sea el Señor Jesús que renueve nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mentalidad, hasta nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Esto implica que nuestra mentalidad ha sido renovada y que ha pasado a ser controlada por el Espíritu. Claro, dice la palabra que para el hombre natural las cosas espirituales no son posibles, no las puede entender, para él son locura. Por eso es que recibimos la bendición del Espíritu, pero debemos fluir en el Espíritu a través de nuestra mente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente es el órgano encargado de darle forma a esa energía espiritual que yace en usted y que yace en mí. Gloria a Dios. Y por ello, esto implica que nuestra mentalidad ha sido renovada y que ha pasado a ser controlada por el Espíritu. Y por ello calificada para detectar todo movimiento y silencio del Espíritu. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, Dios renueva nuestra mente y empezamos a edificarnos. Dejamos de creer las mentiras que el enemigo ha introducido en nuestra mente y en nuestro corazón a través de tanto tiempo estando en la oscuridad, estando sin conocer a Dios y sin conocer la vida espiritual. El enemigo introduce pensamientos que contaminan nuestro corazón y hacen que caminemos como a Dios no le agrada. Pero en la renovación del Espíritu que se ejecuta a través del bautismo, entonces llega el Espíritu Santo sobre usted y sobre mí y ordena el diseño original que Dios creó tanto para usted como para mí, que es espíritu, el amo, alma, mayordomo, y el cuerpo, el sirviente o el criado. El alma es el espíritu. El espíritu es la parte más elevada y más noble de todo el ser humano. Y la carne es la parte más humilde y más baja que compone nuestro ser. Cuando vivimos conforme a las necesidades carnales,
el enemigo permite y es lo que él quiere, que vivamos en una condición que la que Dios no dispuso, tanto para usted como para mí como hija de Dios, usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios. Él quiere que vivamos muy por debajo de lo que Dios dispuso para usted y dispuso para mí. Gloria a Dios. Después que nos bautizamos, Dios ordena nuevamente el diseño original en el hombre y permite que el espíritu domine, el alma sea el mayordomo y el sirviente sea la carne. Gloria a Dios. Lo importante es que permitamos el tránsito del espíritu a la carne, a la expresión. ¿Cómo permitimos ese tránsito de adentro hacia afuera? A través del alma. El punto de quiebre está en nuestra vida mental, nuestra vida interior, que debe ser edificada en la palabra de Dios. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Aquí vemos una vez más la relación entre estos dos componentes, el espíritu y la mente. Los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. La cabeza del hombre es capaz de poner la mente en las cosas de la carne, como en las del espíritu. Claro, es nuestra alma, nuestro libre albedrío que decide a quién debemos seguir. Gloria a Dios. Nuestra facultad mental, el alma, se halla entre el espíritu y la carne. Específicamente aquí, el cuerpo. Gloria a Dios. Aquello de que se ocupa la mente es aquello según en lo cual andamos. Aquello que ocupa de continuo su mentalidad, su pensamiento, es el centro de su vida, es lo que domina su vida como la mía. Si usted vive todo el día pensando en la palabra, meditando de continuo, pensando en las cosas espirituales, usted es un alma espiritual, un alma espiritual. Si usted piensa en las cosas de la carne, los placeres de la carne, se deleita en los placeres de la carne, la fornicación, el sexo, los vicios, entonces su alma va a ser carnal. Gloria a Dios. Aquello de que se ocupa la mente es aquello según lo cual andamos. Gloria a Dios. Si se ocupa de la carne, andamos según la carne. Al revés, si se ocupa del espíritu, andamos según el espíritu. Por lo tanto, no es necesario. El hombre determina determina en el estado en que anda, según sus pensamientos, determina y clarifica. O sea, según cómo se mueva su pensamiento. Como le dije antes, los espíritus inmundos no pueden tocar nuestra mente. Ni los espíritus inmundos llegan a atacar a nuestro espíritu. Que el Señor nos guarde, tanto a ustedes como a mí. Y que envíe un vallado de arcángeles que nos rodeen y nos envuelva en su gracia. Entonces, cuando el lenguaje o la nomenclatura para poder leer al espíritu está en los pensamientos. ¿Cómo es esto? Como sea su pensamiento, así es su espíritu, porque el pensamiento es reflejo del espíritu. Gloria a Dios. Por lo tanto, no es necesario preguntar si andamos según el espíritu. Nos basta con inquirir si ocupamos la mente en el espíritu. Esto es
observamos los movimientos y silencios del Espíritu. Gloria a Dios. No es posible nunca que pongamos nuestra mente en las cosas de la carne y andemos según el silencio del Espíritu. Si su mente está en las cosas de la carne, anda en las cosas de la carne. Pero si su mente está en las cosas del Espíritu, anda en las cosas del Espíritu. Y hay que cuestionar hasta las cosas del Espíritu, porque muchas veces puede ser, como dije antes, un espíritu inmundo falsificando la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Allí donde se ocupa la mente es aquello lo que seguimos. Esto es una ley inmutable, no puede cambiar. ¿Qué es lo que nuestra mente piensa y nota durante nuestra experiencia diaria? En el diario vivir, ¿cómo está su pensamiento? ¿En qué piensa? Esa es la nomenclatura, el lenguaje que permite a las personas que conocemos este particular determinar si andamos por el Espíritu o andamos por la carne. Gloria a Dios. Como dije antes, los espíritus inmundos no pueden tocar nuestra mente. Ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo puede tocar nuestra mente cuando irrumpe de manera total en nuestro espíritu e impregna nuestra alma. Y nuestra alma impregna nuestra carne de la santidad y la espiritualidad del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mas sin embargo, los espíritus inmundos toman que el Señor nos guarde. Los espíritus inmundos, cuando actúan, toman el espíritu de la persona, se transmite hacia su mente, a su mentalidad. ¿Por qué? Porque para que un espíritu inmundo funcione, para que nuestra alma funcione con la acción del espíritu inmundo, no necesita renovación, sino simplemente de manera natural. ¿Por qué? Porque son una naturaleza caída, que la que heredamos desde Adán. Por eso los que nacemos solo una vez, que nacemos de la carne, nuestro padre y nuestra cabeza es Adán. Pero cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, nacemos en el Espíritu. Y nuestro padre y nuestra cabeza es victoriosa porque es Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que obedecemos? ¿Qué obedece usted y qué obedezco yo? ¿Estamos atendiendo al hombre interior o bien obedecemos a la carne? El estar ocupado en los asuntos del espíritu nos hará espirituales. Estar ocupado en los asuntos del espíritu, de la palabra, de nuestro interior, de los movimientos de nuestro espíritu, nos hará espirituales. Gloria a Dios. Mientras que el ocuparnos de las cosas de la carne nos hará creyentes carnales. Que el Señor nos guarde. Si nuestra mente es gobernada por el Espíritu, si nuestra mente no es gobernada por el Espíritu, tiene que ser gobernada por la carne. Si no es guiada por el cielo, tiene que ser guiada por la tierra. Si no es regulada desde arriba, tiene que ser regulada desde abajo. O sea, o estás con Dios o estás contra Dios. Gloria a Dios, la palabra lo dice. Quien no está conmigo está contra mí. Dice Jesús en su palabra. El seguir al Espíritu produce vida y paz, mientras que el seguir a la carne resulta en muerte. Gloria a Dios. Muchas veces no morimos físicamente, pero espiritualmente estamos desconectados de Dios. Y la vida procede de Dios. Dice Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida.
la carne para nada aprovecha. Gloria a Dios. Desde el punto de vista de Dios no hay nada que proceda de la carne que contenga valor espiritual. Gloria a Dios. Que contenga valor espiritual alguno. El creyente es capaz de vivir en muerte, aunque posea vida. Aunque usted y yo estemos bautizados en el nombre de Jesús, si vivimos conforme a los deseos de nuestra naturaleza carnal, si vivimos conforme a nuestras necesidades de la carne, entonces vivimos en muerte. Que el Señor nos guarde en el nombre de Jesús. Aunque poseamos vida en el Espíritu, vivimos en muerte porque decidimos según la carne. El creyente es capaz de vivir en muerte, aunque posea vida. ¿Por qué el ocuparse de las realidades del Espíritu es tan importante? Para la vida, mira, ¿qué es lo que pasa? Para una vida que ande según el Espíritu. Gloria a Dios. Esto es una pregunta. ¿Por qué ocuparse de las realidades del Espíritu es tan importante para una vida que ande según el Espíritu? Claro, para poder andar según el Espíritu se deben conocer las cosas espirituales. Gloria a Dios. Porque esta es la condición más conspicua para asegurarse la guía del Espíritu. La forma más segura es esta, leer la nomenclatura. Es una nomenclatura sine qua non, o sea, no hay otra forma. ¿Me entiendes? Como es su pensamiento, el Espíritu da una información, positiva o negativa, se la transmite a nuestra alma o a nuestra mente. Ahí es donde podemos determinar qué es lo que estamos siguiendo, cómo es la calidad de nuestro pensamiento. Entonces, dependiendo de la calidad de nuestro pensamiento, podemos determinar si es un espíritu de Dios, de Jesús, o si es un espíritu inmundo de Satán que intenta irrumpir y contaminarnos. Gloria a Dios. Porque esta es la condición más conspicua para asegurarse de la guía del Espíritu, la más segura. ¿Cuántos hijos de Dios esperan que Él ordene sus circunstancias? En tanto que al mismo tiempo pasan por alto la necesidad de estar atento, de estar velando, vigilante a las cosas de la mente. O sea, esto es un secreto de la vida espiritual. Según su pensamiento, es su función espiritual. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el reflejo del espíritu. Gloria a Dios. Esto es, no prestan atención a las indicaciones de su profundidad interior. Con frecuencia, Dios reside ya en usted y en mí. Nos guía dentro de nuestro espíritu, pero a causa del embotamiento de nuestra facultad mental, acerca del bloqueo que existe en nuestra forma de pensar, y Dios no puede fluir a través de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no han sido renovados. Gloria a Dios. Simplemente no nos damos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque estamos llenos de prejuicios. Estamos llenos, no, yo soy así, nadie me va a cambiar, que esto es real. No, Dios es el que cambia a las personas, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner de nuestra voluntad para que Dios continúe llevándonos a donde Él quiere llevarnos. Él ha dado verdaderamente revelación a nuestra intuición, pero nuestro intelecto está ocupado en 1000 asuntos distintos del movimiento del espíritu. Muchas veces recibimos una carga, una bendición, como decía en otras entregas, en el espíritu, pero queda bloqueada esa bendición. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es capaz de modular, nuestra alma no es capaz de modular una respuesta. La respuesta que Dios espera que fluya de usted y que fluya de mí.
que fluya de usted que ya está impregnado y empapado de esta santa palabra y de estos misterios. Impregnado, tanto teórica como práctica. Dice el conocimiento como tal, dice que el dominio de un arte es el dominio de la teoría, pero el dominio de la práctica. Estas dos se funden y se almacenan en nuestra intuición. Gloria a Dios. Estamos descuidando nuestro sentido espiritual. Algunas veces nuestro espíritu es normal, pero nuestra mente yerra. Nuestro espíritu está bien, está conectado con Dios, pero nuestra mente no es capaz de modular y de darle fluidez a esa bendición. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está edificada como Dios lo desea. Entonces no puede transitar por la mente, no puede fluir a través de nuestro corazón. Algunas veces nuestro espíritu es normal, pero nuestra mente yerra, de modo que nos vemos incapacitados de seguir al espíritu. Todo lo que es expresado por su intuición es delicado. Todo lo que es expresado por nuestra intuición es delicado. Debe tomarse contacto, quieto, suave, a menos que habitualmente atendamos a sus realidades. Todo lo que es expresado por su intuición es delicado, quieto, suave, a menos que habitualmente atendamos a sus realidades. Cuando usted, tanto como yo, nos ejercitamos en edificar nuestra alma y nuestro conocimiento en la palabra de Dios, entonces llega la energía, la carga, la dirección, la revelación a nuestro espíritu. Y nuestra alma estará en condiciones de modular una respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra alma está llena de palabra que es espíritu. Jesús dijo, estas palabras son espíritu y vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que podamos fluir y podamos de manera natural y de manera confiada caminar conforme a las cosas espirituales, debemos edificar nuestro conocimiento en las cosas espirituales. Nuestra alma debe ser edificada en las cosas espirituales. Pero, ¿dónde está el punto de quiebra aquí? Cuando creemos, recibimos la información y la creemos, porque muchas veces está en nuestro pensamiento, pero si no la creemos, no baja a nuestro corazón. Debemos recibir la información, creerla, para que nuestro corazón se haga posesión de esta verdad. Y cuando venga la carga o cuando nuestra alma esté en condiciones de modular y drenar esa bendición que yace en nuestro espíritu para darle fluidez a esa bendición, entonces Dios llevará su propósito en usted y en mí. ¿Cómo podemos conocer el pensamiento del Espíritu? Y, en consecuencia, andar según el Espíritu. ¿Cómo? Nuestra mente debería estar vigilando como un centinela. Mire. La mente es un órgano que nos llena de ventajas. Porque cuando somos edificados en la palabra de Dios, cuando nuestro conocimiento está edificado en la palabra de Dios, entonces cualquier pensamiento, cualquier noción, cualquier acción que no vaya conforme a la palabra de Dios, entonces será cuestionada, reparada, enmendada para poder ser ejecutada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama ética, que es el órgano que regula la actividad humana mediante un sistema de principios y valores. Si algo no va conforme a su ética, si algo no va conforme a los principios que usted adquirió en esta palabra, que hoy en día usted valora, entonces no va a fluir esa bendición espiritual. Nuestra mente debería estar vigilando como un centinela, siempre observando el movimiento en el hombre interior.
a fin de que nuestro hombre exterior pueda ceder por completo. Gloria a Dios. Como dije antes, nuestra alma es la que decide a quién va a seguir, si al espíritu o a la carne. Si nuestra alma, que está edificada en la palabra, si ha sido edificada en la palabra de Dios, recibe el espíritu y se da cuenta que es una bendición espiritual que viene del Señor Jesús, entonces vamos a poder fluir de manera natural, de la manera que Él lo desea, cuando hemos crecido en este conocimiento. Vamos a recapitular eso. Nuestra mente debería estar vigilando como un centinela, siempre observando el movimiento en el hombre interior, a fin de que nuestro hombre exterior pueda ceder por completo. Todas las indicaciones de Dios son transmitidas a través de delicadas y minúsculas sensaciones en el espíritu. Gloria a Dios. O sea, Dios no hace nada abrupto, ni nada de golpe, ni nada, no. Dios nunca emplea nada que sea obligatorio, nada que usted no quiera hacer. Dios espera nuestra cooperación. Dios nunca emplea nada que sea obligatorio, que fuerce el sentimiento para obligar al hombre a la obediencia. No, Dios quiere que el hombre por su libre albedrío le obedezca porque quiere, porque queremos obedecer, porque nos agrada el bien de Dios. Invariablemente nos proporciona la oportunidad de hacer nuestra decisión en el libre albedrío. Una elección. Todo lo que es forzado en nosotros no viene de Dios, sino que es la obra de los espíritus malignos. Hasta que cumplimos los requisitos esenciales para la obra hasta que cumplimos los requisitos esenciales para que sea el Espíritu Santo que fluya a través de usted y a través de mí. Gloria a Dios. Bueno. Hasta que no se cumplan las condiciones, el Espíritu Santo no va a obrar. De ahí que sea necesario más que el mero esperar su guía. Nuestro espíritu y mente deben funcionar activamente, junto con el Espíritu Santo. Debemos funcionar nuestro espíritu y nuestra mente, para que cuando llegue el Espíritu Santo y nos dispense una información, una carga, una bendición, una dirección, podamos fluir de manera natural en esa dirección, en la dirección espiritual. Podremos andar según el Espíritu si ejercitamos nuestro hombre interior, si ejercitamos nuestro espíritu y lo conectamos con nuestra alma a través de la palabra. Gloria a Dios. A que coopere con el Espíritu Santo y use también nuestro hombre exterior para seguir el movimiento o el silencio de nuestro espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La próxima, hay unos otros temas aquí. Voy a enfocarme en estos temas hasta que Dios me dispense la posibilidad de comprar la hoja blanca para continuar con el libro de la Biblia. Pero en la próxima entrega vendrá mente abierta, después una mente controlada, después una mente llena de la palabra de Dios, pidiendo una mente purificada. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndole. A la próxima entrega.